El mecanismo de Antikythera es una computadora analógica o mecánica que fue diseñada por científicos griegos hace más de 2000 años. Su función era calcular la posición de los astros, los eclipses, el calendario y las fechas de los Juegos Olímpicos. El mecanismo está compuesto por más de 30 engranajes de bronce que se ajustan entre sí para formar un sistema complejo. Al girar una manivela, el mecanismo podía mostrar en dos caras diferentes la información astronómica y calendárica. Fue encontrado en el fondo del mar Egeo, cerca de la isla de Antikythera, en 1900 por unos buzos que buscaban esponjas. El mecanismo estaba roto en varios fragmentos y cubierto de óxido y coral. Durante muchos años, los científicos intentaron descifrar su funcionamiento y su origen, usando técnicas como la radiografía, la tomografía y la espectrometría. El mecanismo de Antikythera es una prueba de la genialidad y la creatividad de los antiguos griegos, que lograron crear una máquina capaz de modelar el movimiento de los cuerpos celestes con una precisión asombrosa. Es considerado el primer ordenador de la historia y una obra maestra de la ingeniería. El disco de Phaistos es uno de los objetos más misteriosos y fascinantes de la historia. Se trata de un plato de arcilla cocida con símbolos grabados en espiral, que nadie ha podido descifrar por completo. El disco fue encontrado en 1908 por el arqueólogo italiano Luigi Pernier en el Palacio Minoico de Phaistos, en la isla de Creta. Se cree que data de entre el 1700 y el 1400 a.C. y que pertenece a la cultura minoica, una de las más antiguas y avanzadas de Europa. El disco tiene unos 16 centímetros de diámetro y 2 centímetros de grosor, y está cubierto por 242 signos distintos, agrupados en 61 palabras. Los signos fueron impresos con sellos sobre la arcilla blanda, y luego el disco fue cocido a alta temperatura. Los signos representan figuras humanas, animales, plantas, armas y objetos varios. El significado del disco es un enigma que ha desafiado a muchos expertos. Algunos piensan que se trata de un texto sagrado, una oración a una diosa minoica. Otros creen que es un calendario astronómico, un juego de mesa o un documento legal. Lo que sí se sabe es que el disco de Phaistos es una obra única y original, que no se parece a ninguna otra escritura conocida. Es una prueba de la creatividad y la inteligencia de los antiguos griegos, que inventaron una forma de comunicación que aún hoy nos intriga y nos maravilla. El hallazgo de numerosos cráneos alargados localizados en territorio peruanos durante los años 20 ha dado mucho que pensar a arqueólogos de todo el mundo. Algunas teorías relacionaban estos restos con seres extraterrestres de origen desconocido que llegaron a la Tierra hace millones de años. Un grupo de investigadores de la Cornell University ha vuelto a analizar los cráneos en un reciente estudio y ha determinado que este rasgo era habitual en la cultura paraca para identificar a las personas con un nivel de vida elevado sobre el resto. La mayoría de estos cráneos alargados pertenecen a mujeres. Unas cavidades de exagerada deformidad que basan su forma en la práctica cultural referenciada por primera vez por Hipócrates en el año 400 a.C. Una técnica repetida en el antiguo Perú basada en la colocación de 2 piezas de madera en la cabeza de los recién nacidos por medio de un paño. Sin duda, procedimiento peligroso que basa sus máximas en la presión ejercida por las maderas con la finalidad de conseguir un cráneo tan alargado como espeluznante. Este tipo de prácticas solo eran realizadas entre las personas más poderosas de la cultura paraca. Esto se sabe debido a que, según los investigadores, se han encontrado indicios de que estas personas tenían una mejor alimentación que la que se encontraron en los cráneos sin deformar. Los estudiosos concluyen que esta curiosa práctica se basaba en una especie de culto religioso con el que la cultura paraca quería diferenciar a sus mujeres más poderosas del resto del pueblo. La piedra Rosetta es uno de los tesoros más valiosos de la historia, ya que nos permitió descifrar los jeroglíficos egipcios y conocer su cultura y su literatura. La piedra Rosetta es un fragmento de una estela de granodiorita que tiene grabado un decreto del faraón Ptolomeo V en el año 196 a.C.
Lo curioso es que el decreto está escrito en 3 idiomas diferentes: jeroglífico, demótico y griego. Así, los sacerdotes, los escribas y los griegos que vivían en Egipto podían leerlo y entenderlo. La piedra Rosetta fue encontrada por casualidad por un soldado francés en 1799, cerca de la ciudad de Rosetta, en el delta del Nilo. Los franceses se dieron cuenta de que era una pieza clave para descifrar los jeroglíficos, pero no pudieron conservarla, ya que los ingleses se la arrebataron tras derrotarlos en Egipto. Desde entonces, la piedra Rosetta se exhibe en el Museo Británico de Londres, donde es la pieza más visitada. Su desciframiento fue una tarea difícil y apasionante, que requirió de muchos años de estudio y de la colaboración de varios eruditos. El primero que logró traducir el texto griego fue el francés Antoine Isaac Silvestre de Sacy, en 1803. El inglés Thomas Young descubrió que algunos signos jeroglíficos representaban sonidos y no solo ideas, en 1814. Pero el gran héroe de esta aventura fue el francés Jean-François Champollion, que en 1822 anunció que había logrado leer los jeroglíficos egipcios gracias a que comparó los nombres de los reyes en los 3 idiomas. La piedra Rosetta nos abrió las puertas a un mundo fascinante y misterioso. Gracias a ella, podemos leer los textos sagrados, las inscripciones funerarias, los relatos históricos y los documentos administrativos de una de las civilizaciones más antiguas y avanzadas de la humanidad. Las esferas de piedra de Costa Rica son un enigma que ha intrigado a muchas personas desde su descubrimiento. Se trata de más de 300 esferas de granito, que varían en tamaño desde unos pocos centímetros hasta casi 3 metros de diámetro y que pesan hasta 16 toneladas. Estas esferas fueron talladas con una precisión asombrosa por los antiguos habitantes de la región del Diquís, entre los siglos 8 y 16 después de Cristo. Las esferas se encuentran dispersas por el sur de Costa Rica, en la península de Osa, la isla del Caño y el delta del Diquís, donde confluyen los ríos Sierpe y Térraba. Algunas de ellas se hallaron en sitios arqueológicos asociados a viviendas, plazas, montículos y caminos de piedra, lo que sugiere que tenían una función social y ceremonial. Otras se hallaron aisladas o en grupos sin una relación aparente con el entorno. El significado y el propósito de las esferas de piedra son un misterio que aún no se ha resuelto. Algunas hipótesis sugieren que las esferas representaban el cosmos, el sol, la luna o las estrellas, y que servían para medir el tiempo, el espacio o los ciclos agrícolas. Otras hipótesis plantean que las esferas eran símbolos de poder, prestigio y riqueza, y que marcaban el territorio o la jerarquía de los caciques locales. También hay quienes creen que las esferas tenían un valor mágico o religioso y que estaban relacionadas con cultos a la fertilidad, la vida o la muerte. Las esferas de piedra son una muestra de la habilidad y la creatividad de los antiguos costarricenses que lograron crear unas obras de arte únicas en el mundo, con una tecnología muy limitada. Las esferas de piedra son un patrimonio cultural y natural de Costa Rica, que ha sido reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad desde el 2014. También son un símbolo nacional que representa la identidad, la diversidad y la historia de este país. Las figuras de Acámbaro son una colección de más de 32.000 piezas de arcilla que supuestamente representan a dinosaurios, animales extintos y culturas del viejo continente. Fueron descubiertas en 1944 por el comerciante alemán Waldemar Julsrud, en el municipio de Acámbaro, México. Estas figuras han generado mucha controversia y debate, ya que algunos las consideran como una prueba de que los humanos convivieron con los dinosaurios o de que hubo contactos entre civilizaciones antiguas de diferentes continentes. Otros, en cambio, las ven como un fraude elaborado por los campesinos que se las vendieron a Jules Rudd, o por el propio Jules Rudd, que era aficionado a la arqueología. Las pruebas científicas realizadas a las figuras han arrojado resultados contradictorios y poco fiables. Algunas datan las figuras en miles de años antes de Cristo, mientras que otras las sitúan en épocas recientes.
Además, las figuras presentan rasgos anacrónicos y estilísticos que no coinciden con las culturas prehispánicas de la región. Las figuras de Acámbaro son un misterio que aún no se ha resuelto y que sigue atrayendo la atención de los curiosos y los investigadores. Son un ejemplo de los llamados UPARTS, objetos fuera de tiempo y de lugar, que desafían las explicaciones convencionales y que plantean preguntas sobre la historia y la ciencia.